que se va a actualizar 2 veces por semana. Todo esto está en el campus en el nutrición, ¿sí? Vamos a tener también ejercicios, que ustedes tengan que resolver, no son obligatorios. Ustedes saben que la regularidad está dada por su participación en las tutorías, o sea que los ejercicios que ustedes realicen son nada más que para su propio aprendizaje. Así que yo les recomiendo que lo hagan porque es una manera de ir viendo cómo van aprovechando el proceso. Ven, bueno, calculo que, a ver, espero que lo estén viendo, ¿sí? La primera imagen muestra un sistema, ¿no? Una serie de sistemas, que son los sistemas que forman parte de nuestro organismo, y estamos dibujados como si fuéramos una sola célula, pero en realidad en esa célula, o sea, con la forma de una célula, pero tenemos acá los distintos aparatos, y dentro de esos aparatos vamos a ver acá al tubo digestivo como realmente lo que es un tubo digestivo. Y si ustedes prestan atención, el tubo digestivo está pintado del mismo color que el exterior de la célula. O sea, en realidad lo que está en el tubo digestivo no está dentro de nuestro organismo, a pesar de que cuando nosotros nos metemos algo por la boca desaparece de la vista, no entró a nuestro organismo. Para que eso que ingerimos ingrese a nuestro organismo, tiene que atravesar la mucosa intestinal, las distintas capas, etcétera, y para eso previamente tiene que ser digerido, y eso es de alguna manera el secreto del tema, ¿sí? Nosotros incorporamos alimentos, esos alimentos son desmenuzados, sus nutrientes se van a romper en moléculas pequeñas que pueden atravesar la mucosa intestinal, y a partir de allí esto va a pasar al torrente sanguíneo, y este torrente sanguíneo, que sería este cuadrado que ven acá, lo va a repartir por todos los distintos tejidos para que los nutrientes lleguen allí, se almacenen, por ejemplo, a nivel hepático, se almacenen a nivel del músculo, se almacenen a nivel del tejido adiposo, y luego, cuando haga falta utilizarlos, se pondrán en marcha procesos que van a romper las macromoléculas que se forman a partir de estos nutrientes, y tenemos entonces una disponibilidad constante o por lo menos prolongada de nutrientes, y esto hace que nosotros podamos comer, qué sé yo, 2, 3, 4 veces por día, y tengamos igual una provisión constante de nutrientes. Bueno, esto implica algo que es muy importante, y es que después de alimentarse tiene que sobrevenir un periodo anabólico en el cual se reconstruyan estas macromoléculas en las células y queden allí albergadas. Entonces, nosotros tenemos en el tubo digestivo básicamente 4 procesos, ¿sí? En primer lugar, un proceso que lleva los alimentos a lo largo del tubo digestivo, hace que eventualmente sean desmenuzados, se absorban, etcétera, y los restos terminen eliminándose por el extremo opuesto al que ingresaron, ¿sí? O sea, supongamos que esto es la boca, esto es el ano, hay primero una motilidad, algo que lleva los alimentos desde el principio hasta el fin del tubo digestivo. Esa es una de las funciones. La otra función
es la función de secreción. Vamos a tener entonces una cantidad importante de secreciones que van desde la saliva hasta las secreciones que se producen a nivel del intestino, todo a lo largo del tubo digestivo en mayor o menor grado. Por ejemplo, uno dice, bueno, pero mucha secreción en el esófago no hay. No, es cierto. Tampoco vamos a tener secreciones digestivas a nivel del colon. Pero en general, mayor o menor grado, también, así como la motilidad se cumple en todo el tubo digestivo, hay secreción. Digestión sería el tercer proceso, y también se va a cumplir en forma variable en las distintas porciones del tubo digestivo. Vamos a tener un poquito de digestión a cargo de la saliva, en la boca, en el esófago, y hasta que se inhiban las enzimas salivales por el pH bajo del estómago, en el estómago. Y luego vuelve a nivel duodenal, a nivel intestinal, la digestión, y sería el otro proceso. Y por último, tenemos la absorción, que se cumple de vuelta también en forma variable en distintas porciones del tubo digestivo, pero fundamentalmente a nivel del intestino delgado. Y bueno, y estas sustancias absorbidas son las que van a pasar a la circulación. Acá está puesto el hígado, que es un elemento muy importante, porque está, como ustedes van a ver anatómicamente, enclavado en un sitio en el cual recibe la sangre venosa proveniente de todo, prácticamente todo el tubo digestivo, salvo un pequeño pedacito de la porción superior del estómago y un pequeño pedacito de la porción inferior del recto que drenan hacia la vena cava. El resto del tubo digestivo tiene el drenaje venoso hacia, por distintas ramas, por supuesto que tienen que conocer muy bien, hacia la vena porta, y la vena porta va a parar obviamente al hígado, y entonces todo lo que se absorbe a nivel intestinal, prácticamente todo, va a ir a parar al hígado. Y esto es muy importante. Fíjense ustedes, acá tienen la capacidad de absorción del tubo digestivo con respecto al agua. Fíjense que ingresamos alrededor de 2 litros de agua, ¿sí? Medio litro con los alimentos, 1,5 litros de agua por día. Esto es algo que se tienen que acordar siempre. ¿Cuál es lo que ingerimos? Lo más abundante es agua, ¿no? Entre 1,5 litros y 2 litros de agua es la ingesta más abundante que tenemos que tener. Y esto se suma a 7 litros, estos 2 litros se suman a 7 litros de secreciones, con lo cual el tubo digestivo recibe 9 litros por día de agua. Y fíjense ustedes que con las heces excretamos 100 mililitros. Menos mal que ese proceso de absorción de 8.900 mililitros nos hace ahorrar mucho tiempo. Imaginan ustedes, si este proceso no se cumpliera, la cantidad de tiempo que tendríamos que estar sentados en el baño, ¿no? Bien, entonces esto les da una idea. Entran 9 litros de líquido y salen 100 mililitros, o sea, se está absorbiendo prácticamente el 99% y solo un 1% va a salir con las heces. Tenemos entonces una capacidad absortiva muy importante. Y esto está dado precisamente por cuando lleguemos a hablar de fisiología intestinal, por la gran superficie absortiva que tiene un intestino que está plegado en distintas formas de pliegues, vellosidades, microvellosidades que aumentan muchísimo la superficie absortiva. Este diagrama parece un poquito infantil, pero de alguna manera, o quizás hecho por algún ingeniero o un constructor, es para explicar cómo van a
trabajar los distintos segmentos del tubo digestivo para lograr partir los alimentos, desmenuzarlos, luego transformarlos químicamente y luego mezclarlos con distintas secreciones para poder hacer una digestión y absorber esos componentes. Entonces, fíjense ustedes que en la primera parte tenemos una serie de cuchillas, una picadora, que sería, ¿no?, la boca con los dientes. Tendríamos luego un tubo, el esófago, que conecta con una especie de licuadora, algo que sacude, mezcla, agrega ácido, y el ácido este es muy importante porque no solo va a servir para digestir, sino va a servir para esterilizar prácticamente el contenido del tubo digestivo. Entre el estómago y el colon, el número de bacterias que hay es bajísimo. Además, este recipiente que hace las veces de mezclador y que agrega ácido, sirve también como un reservorio que va a ir haciendo pasar pequeñísimas cantidades, como si uno dijera 2 o 3 cucharadas de la mezcla previamente digerida, lo que se llama el quimo gástrico, hacia el duodeno. En el duodeno tenemos una mezcla que junta el quimo gástrico con un neutralizador del ácido, el bicarbonato, proveniente del páncreas, enzimas pancreáticas y un detergente que sirve para que las gotas grandes de grasa que vienen con la comida se particionen en gotitas mucho más pequeñas. Este detergente son las sales biliares que provienen entonces con la secreción de bilis. Y luego de este mezclador duodenal, donde se juntan entonces el quimo gástrico con los alimentos bastante digeridos, pero no tanto, algunos más que otros, se junta con las enzimas pancreáticas, con el bicarbonato que neutraliza el ácido, con la bilis que va a contribuir a particionar las gotas grandes de grasa y hacer las gotitas pequeñas. Todo esto se va a trasladar a lo largo del intestino delgado, el yeyuno ilion, que es la superficie en donde hay dos procesos. Un proceso catalítico, o sea, de ruptura de las moléculas en donde va a terminar la digestión, o sea, acá tenemos enzimas que forman parte de alguna manera de la mucosa, no están en la luz, sino que forman parte de una película que recubre la mucosa, enzimas digestivas, y el producto de la digestión de estas enzimas va a ser entonces absorbido a través de la mucosa del intestino delgado y pasa a la circulación portal, como ya dijimos, que va a llevar todos estos elementos hacia el hígado. Por último, tenemos una porción que se encarga de procesar los residuos, sacarles todo lo que pueda de agua al colon, este sería el colon, ¿sí? Llegan aproximadamente 2 litros de agua y el colon se encarga de absorber prácticamente, ¿sí?, 1,9 litros o 1,8 litros, dependiendo, y esto va a permitir que se formen bolitas o cilindros, cada cual tendrá su forma preferida, que son los que van a ser eliminados a través de esta porción, que es muy importante, que tiene un dispositivo de control. Este dispositivo de control no es más que el esfínter externo del ano que aprendemos a manejar
alrededor de los 3 años aproximadamente y que nos convierte en seres socialmente, de alguna manera, aceptables en el sentido de poder estar todos juntos en algún sitio, sin necesidad de compartir olores desagradables, etc. Entonces, todo esto sería un resumen de las funciones del tubo digestivo explicado con procesos de tipo ingenieril. Entonces, repasando, el aparato digestivo tiene como funciones principales la motilidad, y aquí estarían las funciones. ¿Para qué sirve la motilidad? Bueno, para trasladar alimentos, para mezclar con las secreciones, para romper de alguna manera algunos componentes. La secreción, que está destinada, por un lado, a digerir los alimentos, pero por otro lado, las secreciones, y esto es muy importante, las secreciones están destinadas también a proteger las mucosas, tienen también funciones antisépticas, como dijimos. Por ejemplo, en la saliva vamos a tener lisozima, el ácido clorhídrico tiene función también bactericida. El otro proceso que se ve es la digestión, que es fundamentalmente enzimática, pero también puede ser mecánica, puede haber partición mecánica, puede ser de tipo químico, o puede ser también la digestión por las bacterias en el colon. No nos tenemos que olvidar que tenemos un par de trillones, ¿sí? 18 ceros, de seres vivos en nuestro colon que contribuyen con su actividad a distintos procesos. Y el cuarto proceso básico es la absorción de los distintos componentes que tenemos que recordar siempre: macronutrientes, electrolitos, vitaminas y agua, que son los componentes que nosotros necesitamos de los alimentos. Todo esto requiere de circulación, es necesario que lo que se absorbe sea transportado, pero también es necesario y es muy importante que los órganos del tubo digestivo reciban su nutrición, y también la circulación contribuye mediante la llegada de sustancias hormonales, de reguladores hormonales, a regular la función del tubo digestivo. Y esta regulación tiene también un componente muy importante nervioso. La regulación nerviosa y hormonal de la función digestiva es fundamental para acoplar estos procesos entre sí, o sea, para darles un orden lógico, pero también para acoplarlo a otros, digamos, componentes o otras funciones que estén teniendo lugar en ese momento. Entonces, es necesario que haya una regulación sistémica por parte del sistema nervioso autónomo y por parte de distintas hormonas circulantes, y también hay una regulación nerviosa y hormonal intrínsecas, o sea que el tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso, que vamos a ver después, con forma de plexos, y tiene también sus propias hormonas, su propio sistema de enterohormonas. Y todo esto contribuye entonces a regular los procesos en el tubo digestivo y a adaptar entonces esta función digestiva al estado del resto del organismo. Además, en el tubo digestivo vamos a tener células del sistema inmune que van a cumplir funciones defensivas. Esto las van a encontrar linfocitos por todas partes. A partir del duodeno es muy importante. Tenemos también distintos grupos de células del sistema inmune a nivel de la parte posterior de la boca, etcétera, ¿sí? Y también, como ya dijimos, las secreciones, la secreción salival, la secreción gástrica, cumplen entonces la función de defensa a través de distintos componentes.
Y por último, a cargo del aparato digestivo está la regulación de dos procesos, la ingesta por un lado y la inducción del estado anabólico, ¿sí? O sea, el mismo aparato digestivo se encarga de controlar la ingesta a través de mecanismos nerviosos y hormonales, como vamos a ver en la UP4 o en la UP5, y el tubo digestivo, como vamos a ver al final, ya cuando hayan visto todas las vías metabólicas en química, el tubo digestivo se va a encargar en el momento en que se llena con los alimentos y comienza la digestión de los mismos, se va a encargar de poner en marcha distintos mecanismos nerviosos y hormonales para inducir un estado anabólico. Desde ya que lo que tienen que pensar enseguida, lo que les tiene que venir a la cabeza es que cuando nosotros comemos se secreta insulina. Y la insulina es una hormona anabólica por excelente, lo que va a hacer es tomar los distintos ladrillitos que formaban parte de las macromoléculas que ingerimos y que se absorbieron como ladrillitos y recomponerlos en distintos tejidos. Por ejemplo, si nosotros ingerimos almidón, que está formado por montones de moléculas de glucosa, la función del tubo digestivo es romper ese almidón y transformarlo en esos cientos de miles de moléculas de glucosa que se absorben a través de la pared intestinal y que luego, gracias a la inducción de este estado anabólico, de los cuales la secreción de insulina es un ejemplo muy, muy, muy típico, la secreción de insulina, entonces dirigida desde el propio tubo digestivo y por el aumento de la glucemia, obviamente va a hacer que esa glucosa que se absorbió entre a las células y se deposite en forma de un polímero nuevamente que no es el almidón, que es el glucógeno. Y tenemos que agregar dentro del, aunque no son las funciones del aparato digestivo, porque en relación al aparato digestivo el hígado tiene muy pocas funciones. La función digestiva estaría dada por la síntesis de ácidos biliares que, como les dije, contribuyen a emulsificar las grasas como si fuera un detergente, pero dentro de las funciones del tubo digestivo tenemos que agregar o tenemos que incluir a las funciones hepáticas que son fundamentales para muchos procesos, como ustedes ven, desde lo metabólico, la síntesis de proteínas, la coagulación, el almacenamiento de distintas vitaminas, en el feto la síntesis de glóbulos rojos, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto forma parte de las funciones del aparato digestivo que tienen que conocer. Todavía no lo han visto, pero lo van a ver en histología. Es muy importante que ustedes tengan presente siempre todas estas capas, ¿sí? Una mucosa que tiene su epitelio, tiene su lámina propia de tejido conjuntivo, su muscularis mucosa, luego la submucosa, luego las capas musculares. Ténganlo presente porque para pensar en la función es necesario tener la base anatómica y la base histológica, ¿sí? Es muy difícil que ustedes puedan entender los procesos que ocurren en relación a la fisiología digestiva si ustedes no manejan la anatomía, la histología y también, otra cosa muy importante, la bioquímica de todos estos procesos. Así que se tienen que apoyar en estas tres disciplinas, anatomía, histología y química, para poder entender la función. Vamos a hablar un poquito ahora de motilidad, y cuando hablamos de motilidad, obviamente uno puede decir, bueno, pero motilidad hay en la boca.
Pero en la boca la motilidad está dada por músculos estriados que no se diferencian mucho de los músculos estriados que ustedes ya vieron, aunque el control de la masticación, como vamos a ver en una de las próximas clases, tiene algunas particularidades que hacen que uno no tenga que pensar en masticar, ¿sí? Uno no piensa mientras mastica, así como uno no piensa mientras camina en qué es lo que tiene que hacer para caminar, sino que son movimientos automáticos. Entonces, cuando hablamos de motilidad a nivel gastrointestinal, estamos hablando en general de una motilidad que está a cargo de una musculatura especial, la musculatura lisa, y que está destinada fundamentalmente a la propulsión, a hacer avanzar el contenido a lo largo del tubo, a lo largo del tubo digestivo, y por otro lado está destinada a mezclar y de alguna manera también contribuir a particionar los alimentos. El tejido muscular tiene distintas estructuras, como ustedes saben, tiene células que son alargadas, tienen núcleos, etcétera, pero ustedes ya vieron este músculo, que es el músculo estriado, como se ve acá, con sus rayitas, con sus células en forma de habano, multinucleadas, etcétera, y fíjense ustedes, este corte es totalmente distinto, es mucho más eosinófilo, no presenta estriaciones, y este es el músculo entonces liso, que tiene algunas características bastante distintas. No tiene, en primer lugar, tienen un solo núcleo, las células son fusiformes o abusadas, son un poco más eosinófilas, y no presentan, esto es una cosa muy importante, la inervación de las células musculares lisas es totalmente distinta, no va a tener una fibra que inerve cada uno de los elementos celulares, como ocurre a nivel del músculo estriado, en donde cada célula recibe la inervación de una fibra proveniente de una motoneurona alfa a través de la placa neuromuscular, elemento que ustedes ya vieron en crecimiento y desarrollo, sino que la inervación se realiza en forma de alguna fibra, una misma fibra, por ejemplo, parasimpática, va a tener un recorrido e inervar numerosas fibras musculares lisas al mismo tiempo. Entonces, la principal diferencia morfológica es la ausencia de estriaciones transversales, y esto es porque los filamentos gruesos y delgados de miosina y de actina están presentes, pero no se organizan en sarcómeros, o sea, no están dispuestos en sarcómeros, no tienen entonces bandas, así que se van a tener que ahorrar acá el estudio de las distintas bandas, pero después se lo van a tener que volver a ver en trabajo y tiempo libre, así que no se lo olviden. Las funciones, entonces, desde las células, desde lo celular, es producir las contracciones requeridas para la traslación, pero también hay otra cosa importante, y es que el músculo liso tiene una tensión constante. Tienen, a diferencia de lo que ocurre con las células del músculo estriado, que no pueden estar relajadas, en general el músculo liso tiene una tensión, y esto está dado por el hecho de que tienen descargas eléctricas o cambios en el potencial eléctrico de tipo automático. Bueno, el músculo liso, aunque no corresponde, nosotros vamos a hablar siempre del músculo liso visceral, pero tienen que saber que existe también otro tipo de músculo liso distinto al que está presente en el tubo digestivo, que se llama multiunitario y que está presente, por ejemplo, a nivel de los músculos del iris y de otros músculos mucho menos abundantes. Acá hay una comparación para que ustedes la tengan presente, pero básicamente de todo esto
lo que más me interesa que ustedes recuerden es que el músculo liso visceral tiene, como ya les dije, una actividad eléctrica espontánea de tipo marcapaso con ondas lentas que contribuyen a la generación de este tono con una tensión permanente. Otro criterio importante que diferencia al tejido muscular liso del tejido estriado es que el músculo liso funciona como un sincicio. ¿Qué significa sincicio? Sin, paradójicamente, significa con. Es un con, como si las células funcionaran al unísono, ¿sí? En cada haz, o las fibras están interconectadas por uniones gap, ¿sí? Y estas uniones gap hacen que las células transmitan entre sí las señales eléctricas, y esto se realiza con mayor velocidad en sentido longitudinal, pero también en distintos puntos del entramado muscular hay conexiones laterales. Bueno, ustedes se acuerdan lo que eran las uniones gap, ¿sí? Son entonces a ambos costados de las hendiduras, entre dos células, existen elementos que se llaman, esto sería la hendidura o gap, y acá tendríamos los elementos que permiten el pasaje de información de una célula a otra, que se denominan conexones. Y estos conexones, entonces, que están formados por una proteína llamada conexina y otras proteínas también, forman entonces un canal que permite el pasaje de información química entre dos células. Y esto hace entonces, ¿no?, que si nosotros tenemos la primera célula en la cual está siendo recorrida por un potencial de acción y el interior de la célula tiene una cantidad importante de cargas de un tipo, van a pasar a través de estos canales a la célula siguiente y la van a poder activar. Y de esta manera, entonces, se va a producir la comunicación entre las células y se va a producir la activación de la célula vecina, la que a su vez va a activar a otra célula y así sucesivamente. Y esto logra entonces que si esta célula se despolariza por el ingreso de calcio, después vamos a ver cómo ocurre este ingreso de calcio, esta despolarización se va a contagiar, entre comillas, a las células vecinas a través de estas uniones gap. Y acá tendríamos entonces el resultado, y es que tenemos una célula marcapasos, que después vamos a presentar con un poquito más de detalle, se llaman células de Cajal, que a través de estas uniones de tipo gap va a ir trasladando esa despolarización hacia las células que están en contacto, y esto va a permitir entonces que las células no marcapasos estén funcionando al ritmo de esta célula que es la que va a generar las despolarizaciones, que es la célula marcapaso o célula de Cajal. Y acá, como yo les decía, fíjense ustedes qué distinta que es la inervación dada por una célula nerviosa del sistema, por ejemplo, del vago. Esta célula no tiene una terminación, un telodendrón, sino que tiene, fíjense ustedes, varicosidades que se extienden a lo largo de varias células, y estas varicosidades van a liberar el neurotransmisor que a través del espacio extracelular va a acceder a los receptores presentes en la membrana de la superficie de la célula, y a través, acá tendríamos en azul las uniones densas, a través de esas uniones gap, a través de esas uniones gap, lo que va a ocurrir es que
cambio, la despolarización que se produzca en esta célula por acción de la llegada de un neurotransmisor, como por ejemplo acetilcolina, los cambios que se generen en estas células se van a trasladar a las células vecinas a través de estas famosas uniones GAP. Entonces, hay otro, además de los elementos anatómicos o histológicos que mencionamos, hay una serie de diferencias funcionales muy importantes en el acoplamiento, excitación, contracción de las células del músculo liso que la diferencian del músculo estriado. Bueno, como ya dijimos, el potencial de membrana es inestable, presenta un estado sostenido de contracción parcial, generado por estas despolarizaciones parciales. El potencial de membrana es más bajo. El acoplamiento, excitación, contracción es muy lento, y estamos hablando, sí, de segundos, cuando hablábamos de milisegundos en el caso del músculo estriado. Y hay una cosa fundamental que hace a esta lentitud, y es que en el acoplamiento, excitación, contracción, no intervienen en demasía fenómenos eléctricos, sino que intervienen fenómenos químicos. Y dentro de esos fenómenos químicos está la activación del sistema de proteínas contráctiles de actina y de miosina por una proteína denominada calmodulina, ¿sí? O sea, como ven acá, para que se produzca la contracción de la miosina inactiva, es necesario que esa miosina se fosforile. Solo cuando está fosforilada, la miosina se puede unir a la actina y producir entonces la contracción. Para que se fosforile la miosina se tiene que activar una miosina quinasa. Esa miosina quinasa está inactiva. Y para que se active la miosina quinasa se tiene que unir calcio a una proteína reguladora que ustedes ya deben conocer, que se denomina calmodulina. O sea, entonces, lo esencial de la contracción en el músculo liso está dado por el aumento de los niveles de calcio a través de distintos canales, que vamos a ver después, la unión del calcio a la calmodulina, la activación de la quinasa de miosina, que está inactiva, para formar entonces una miosina quinasa fosforilada, y luego esta miosina quinasa activa va a fosforilar a su vez a la miosina, que al ser fosforilada puede unirse a la actina y producir la contracción. No necesariamente, otra cosa, una diferencia importante con la contracción a nivel del músculo estriado, es que no necesariamente tiene que producirse un potencial de acción para que ingrese calcio. El calcio puede ingresar a través de otras vías y ser estimulada, por ejemplo, por la presencia de neurotransmisores, hormonas, metabolitos, y también una cosa muy importante que tienen que tener presente es que la distensión de las células musculares, por ejemplo, por el aumento del contenido intestinal, va a también va a colaborar al ingreso de calcio. Y también tenemos, como dijimos, células en las cuales ese ingreso de calcio va a estar dado por mecanismos de tipo marcapaso, o sea, automáticos. Fíjense ustedes comparativamente lo que puede llegar a durar 400, 500 milisegundos la contracción a nivel del músculo esquelético, y fíjense ustedes lo que va a durar la contracción en el músculo liso. Y acá tendríamos un ejemplo de distintas fuentes a través de las cuales puede aumentar la concentración de calcio en la célula muscular lisa. Tenemos en primer lugar
señales que pueden provenir, como por ejemplo del vago, la acetilcolina, que puede llegar a aumentar los niveles de un segundo mensajero, que es el trifosfato de inositol, y ese trifosfato de inositol o IP3, ese segundo mensajero lo que va a hacer es actuar sobre mecanismos de transporte de calcio situados en la membrana del retículo sarcoplásmico, los va a dejar, va a hacer que se abran estos canales de calcio y va a aumentar la concentración de calcio intracelular. Otra manera sería, por ejemplo, si nosotros despolarizamos la célula, lo que vamos a lograr es que se abran canales de calcio dependientes de voltaje y esto deje ingresar calcio. Y existe una tercera manera en la cual existen canales de calcio asociados directamente al ligando. O sea, acá la hormona, como por ejemplo una hormona que aumente la motilidad gastrointestinal, como la motilina o como la gastrina, pueden unirse a un receptor a través de un mecanismo asociado a la proteína G, aumentar directamente la actividad, la apertura, perdón, de un canal dependiente de ligando. Entonces, fíjense ustedes que esta es otra diferencia importante con las células del músculo estriado, en la cual el calcio que se libera está fundamentalmente encerrado en el retículo sarcoplásmico y se libera a través de un mecanismo que es también calcio dependiente. Acá, distintos tipos de estímulos pueden hacer aumentar la concentración intracelular de calcio. El músculo liso, finalmente, tienen regulación por parte del sistema nervioso autónomo, y esto hay que recordarlo, ¿sí? Que el sistema nervioso simpático inhibe a través de la noradrenalina la motilidad gastrointestinal. Por el contrario, el vago, a través de la acetilcolina, o sea, el parasimpático, tiene un efecto a nivel del músculo liso que aumenta la contracción, fundamentalmente a través, como ya dijimos, del sistema proteína G, fosfolipasa C e IP3, que actúa liberando calcio del retículo sarcoplásmico. Y por otro lado, puede también producir contracciones asociadas al frío, al estiramiento, o sea, distintos mecanismos físicos pueden producir también contracción a nivel del músculo liso. Vamos a hablar de un factor. Existen, además de factores que aumentan la concentración de calcio y que aumentan entonces la contracción, tenemos que hablar de elementos relajantes. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante que distintas porciones del tubo digestivo se relajen para dejar pasar el contenido, como por ejemplo el esfínter esofágico, para regular el ingreso del alimento al tubo digestivo, la relajación del esfínter esofágico, o la relajación del esfínter anal, por dar algunos ejemplos, o la relajación a nivel del píloro, requiere entonces de potentes mecanismos que hagan que se produzca una disminución muy importante del tono muscular y una hiperpolarización de las células para permitir esta relajación. Y uno de los mecanismos más importantes está dado por un neurotransmisor gaseoso, que ustedes van a tener que recordar porque lo van a ver también cuando hablemos de la erección. Por ejemplo, el mecanismo de erección es un mecanismo asociado Pablo, a la vasodilatación inducida por óxido nítrico. Pablo, ¿te puedo molestar un segundo? Sí, sí. Tuve un problema con el celular por el Instagram. Hay espacio acá. ¿Podrás aceptar a unos chicos que están mandándome? Espérate que tengo que cerrar esto. O si no, poneme Porque host. yo solo veo estoy viendo toda la pantalla.
si yo achico, espérate que si yo achico la pantalla, ahí me aparece el resto de la... Ahora sí puedo. Sí, ahí voy a empezar. Dale, Voy perdóname, a hacer tuve una problemas con pequeña el celular. pausa. ¿Eh? Tuve problemas con el celular y veo que entran ahora, por eso perdóname. Está bien, tenemos, sí, ahora lo que pasa es que a mí me parece que es complicado para la dinámica de la clase. No, sí, es un segundo nada más, porque justo estaban ellos, perdóname. No te estoy diciendo que ingresar a la clase hay que ingresar bien, porque es complicado hacer de docente y de no docente. Ah, sí, las tareas, las dos tareas imposibles, perdóname. No, ya está. Ya creo que ingresaron todos. A ver. Ahora no sé dónde está mi presentación. A ver. Ahí volvió. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Ahora la ven también? Sí, se ve. sí. Ah, bueno, porque yo no la veo, porque estoy dejando entrar gente y tengo un cartel, pero creo que, a ver, Arriba, MIC, Facultad de Medicina. ajá. Buah, ahora se me escapó la presentación. ¿Estoy presentando? Sí, estoy presentando. Quiero Sí, ver. la están viendo. Bueno, el tema es que yo no la estoy viendo y ahí es un poco complicado. Yo sabía que me iba a pasar esto. Perdóname. No soy multitasking. No, perdóname, escúchame. Sí, No la tenés, si no, dejá de presentar y volver a compartirla. eso es lo que voy a hacer. Voy a dejar de presentar y lo que pasa es que ya me pasó esto una vez. Me ocupa toda la pantalla el Meet y no tengo acceso Apretá, ¿Eh? escapate, apretá escapar. Gracias. No hay como un buen escape. Bien. Ahí vuelvo, ¿sí? Vamos a presentar entonces una ventana y seguimos entonces con el óxido nítrico, ¿no? Estábamos en el óxido nítrico. ¿Se ve el óxido nítrico? Sí, profe. Sí, sí, se ve, profe. Bien. Bueno, volvimos al óxido nítrico. Entonces, en esta reacción, el óxido nítrico, que es, como ustedes ven aquí, NO, es óxido nítrico, va a formarse a partir de un aminoácido, la arginina, por acción de una enzima que se llama NOS. NOS es sintasa de óxido nítrico, de las cuales existen distintos tipos. Todavía esto no lo tienen que aprender, pero básicamente sepan entonces que a partir de un precursor, la arginina, se forma el óxido nítrico y un otro aminoácido que es la citrulina. El nombre es muy divertido, ¿no? La citrulina es una resultante de esta reacción, entonces, por la cual se forma el óxido nítrico. Y en este caso, acá tenemos esquematizada la membrana de una célula muscular lisa intestinal y vemos el retículo endoplásmico y vemos distintos mecanismos de transporte, ¿sí? Un intercambiador sodio-calcio, la famosa sodio-potasio ATPasa y una ATPasa de calcio, de un transporte de calcio en la membrana y un mecanismo de captación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Y como vemos acá, para que se produzca la fosforilación de la miosina, tiene que haber entonces una quinasa, y esta quinasa es dependiente, como dijimos, de calcio-calmodulina. Otra vez me pasó lo mismo. Bueno. No voy a poder dejar entrar porque se me complica bastante el tema para hacer la presentación.
poco compatible el sistema este con... Pudiste escapar de vuelta y volver a compartirla. Sí, por eso tengo que volver a salir y volver a mostrar, reanudar presentación. ¿Estoy presentando para todos? Sí, pero no veo lo que presento. Vamos a salir, dejar de presentar y vamos a volver a presentar. A ver. Acá estamos. ¿Se ve? Pero fue una sugerencia. Sí, escucho. Los chicos que se salgan por algún inconveniente con el internet, que luego pues si pueden ver el video que suban para no estar interrumpiendo la clase. No, lo que voy a hacer lamentablemente a partir de ahora, porque no solo interrumpe, sino que me desconcentra, no voy a poder dejar ingresar a la gente. Que busquen después el video en el campus, vamos a poner el link donde va a estar, ¿sí? Así podemos seguir con la clase ordenadamente, ¿sí? Profe, no se ve la presentación. No se ve la presentación, para nada. No está compartiendo. Ni un poquito. Qué egoísta, no la estoy compartiendo. Ya voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Déjenme ordenarme. Ahí vamos. ¿Se vio? Se apagó la luz, profe. ¿Se apagó la luz? Sí. Se ve. Sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, entonces vamos para atrás. ¿Sí? Como les decía, entonces tenemos la quinasa de la miosina, que es esencial para que se produzca la contracción, dependiente de calcio-calmodulina, y tenemos distintos mecanismos que pueden manejar el calcio hacia el exterior de la célula o hacia el interior del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y esto se acopla con un sistema entonces de regulación dado por el óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico se produce, por ejemplo, a nivel de neuronas del plexo mientérico, que después vamos a ver cómo están conformadas, pero que es un sistema esencial de regulación de la motilidad. Y esas neuronas, entonces, que serían neuronas con función relajante, lo que van a hacer es producir óxido nítrico que va a activar a una guanilatociclasa, así como existe la adenilciclasa, para la adenina existe la guanilatociclasa para la guanina, ¿sí? Entonces el GTP se va a transformar por acción de la guanililciclasa en GMP cíclico, ¿sí? Y este GMP cíclico va a ser un segundo mensajero que va a activar una proteína quinasa. Y así como el AMP cíclico tenía una proteína quinasa que se llamaba proteína quinasa A, el GMP cíclico no es nada original y va a tener una proteína quinasa que se llama proteína quinasa G. Y esta proteína quinasa, cualquier proteína quinasa que se precie, lo que va a hacer es fosforilar proteínas. Y dentro de esa fosforilación, la fosforilación del canal del transportador, de calcio, de la ATPasa del retículo sarcoplásmico, va a meter el calcio en el retículo sarcoplásmico. Ese es entonces un efecto por el cual disminuye el calcio intracelular y disminuye la fosforilación de la miosina. Otro efecto, fíjense ustedes, va a ser activar distintos mecanismos de transporte. Por ejemplo, la calcio ATPasa de membrana, que saca el calcio al exterior, o el intercambiador sodio-calcio, que se va a ver activado
por la concomitante, por el estímulo concomitante de la sodio-potasio ATPasa. Bien, todo esto hace entonces que los niveles de calcio intracelular disminuyan y que se produzca entonces una menor activación de la quinasa de la miosina, con lo cual la miosina no se fosforila y al no haber miosina fosforilada se produce la relajación del músculo liso. Pero también tenemos una activación directa de la fosforilasa de la miosina, o sea, la miosina se desfosforila por acción de la fosforilasa y también esto contribuye a la relajación del músculo liso. Y finalmente tenemos otro sistema que está dado por la fosforilación de proteínas que se llaman proteínas de choque térmico. Choque térmico se dice en inglés heat shock proteins, ¿sí? Y tienen distinto peso molecular. Esta proteína de choque térmico tiene un peso molecular de 20 kilodaltons y por eso se llama HSP20, y cuando se fosforila esta proteína va a inactivar los filamentos delgados, lo que contribuye entonces aún más a la relajación del músculo liso. Y por eso entonces, por todos estos mecanismos, el óxido nítrico es un potente relajante del músculo liso, no solo a nivel intestinal, sino que lo vamos a ver también a nivel vascular cuando hablemos de la regulación de la presión arterial en trabajo y tiempo libre. Bien, este es un cuadro que los vuelve un poquito locos, lo vamos a ver varias veces, lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver de vuelta cuando hablemos de peristaltismo intestinal, pero básicamente vamos a tener distintos tipos de contracciones. En primer lugar, no estamos hablando de contracciones, sino que estamos hablando de ondas, de fluctuaciones del potencial de membrana, ¿sí? Vamos a tener ondas lentas, que van a ser esas variaciones del potencial de membrana dadas por un automatismo, y en esas ondas lentas vamos a tener mecanismos que generan espigas. Y las espigas u ondas rápidas son los potenciales de acción. Obviamente acá los potenciales de acción se ven como si fueran muy rápidos. Ustedes dirán, pero no había dicho que los potenciales de acción, sí, son lentos. Lo que pasa es que fíjense ustedes el tiempo. Cada una de estas marquitas son 6 segundos, ¿sí? O sea que acá estaríamos hablando de 1 segundo y pico o 2. Entonces tenemos fluctuaciones del potencial de membrana que se extienden a lo largo de varios segundos y en las cuales se pueden insertar potenciales de acción cuando se produce el estímulo de tipo químico, acetilcolina, o por un estímulo mecánico, la distensión, ¿sí?, del músculo, y eso entonces, ¿cuándo va a producir la activación, la generación de potenciales de acción? Cuando la célula está despolarizada. O sea, el ritmo eléctrico lo que hace es favorecer una situación en la cual el estímulo, ya sea la acetilcolina, la distensión, el frío, alguna hormona como la motilina, puede generar un potencial de acción. Es mucho más fácil que se genere un potencial de acción cuando el potencial de membrana está alrededor de 40 y 45 milivoltios que cuando está en la parte del valle de este grupo de ondas. Y hay que recordar entonces que así como el parasimpático, la acetilcolina, puede generar entonces una despolarización que termina en un potencial de acción, cuando actúan distintos mecanismos, como por ejemplo el simpático o algunos
hormonas como la somatostatina, se va a producir un estado de hiperpolarización que aleja el potencial de membrana del umbral, y esto hace entonces que disminuyan las fluctuaciones en el potencial de membrana, y por supuesto va a hacer que desaparezcan los potenciales de acción. Esta hiperpolarización se da fundamentalmente por el estímulo, por la apertura de canales de potasio que dejan salir potasio de las células y hacen entonces que pierda cargas positivas, y esto hace que entonces el potencial de membrana se aleje del umbral. Una cosa importante de las ondas lentas es que tienen distintos periodos de latencia, o sea que están separadas entre sí por periodos variables, y esto hace que haya regiones en las cuales hay una mayor frecuencia de ondas lentas y otras que tienen menos frecuencia. Y lógicamente, esto va a estar dado por una mayor frecuencia de descargas en la parte cefálica o proximal, o sea, más bien en el estómago, y una menor frecuencia de descargas a nivel del tubo digestivo distal, o sea, a nivel de las partes distales del yeyuno ilion y del colon, ¿sí? Entonces, esto asegura que haya siempre una mayor, un tono y una tensión mayor por la mayor cantidad de despolarizaciones en la parte proximal, y esto asegura el tránsito a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Las ondas lentas, entonces, como ven ustedes, no son potenciales de acción, son cambios lentos en el voltaje, tienen una intensidad de 5 a 15 milivoltios y son mucho más frecuentes en las porciones proximales. Y se originan en células que se denominan células intersticiales de Cajal, que no son neuronas, que son miocitos modificados, que tienen una actividad eléctrica espontánea. Están en contacto con los miocitos circulares y longitudinales y pueden entonces generar una propagación adecuada de los estímulos a través de las capas musculares por las uniones gap que habíamos mencionado. Fíjense ustedes que las células entonces están originadas en precursores mesenquimáticos, que son las células que van a dar origen a las células musculares, y que por una vecindad con células de origen de neuroblastos, van a ser estimuladas para formar células intersticiales de Cajal. O sea, este factor de transcripción que se llama c-KIT, el ligando, perdón, que se llama c-KIT, es necesario para que los precursores mesenquimáticos se diferencien a células intersticiales de Cajal. Cuando no está presente este factor de conversión c-KIT, las células que no son estimuladas por esta vía van a dar origen a células musculares comunes. O sea que tendrían un precursor común. Cuando está presente c-KIT se forma la célula intersticial de Cajal, y cuando no está presente se forman células musculares lisas. Fíjense ustedes qué pasa. Esto es una inmunohistoquímica. Yo acá estoy midiendo la presencia de células intersticiales de Cajal que tienen señal para esta proteína KIT. Y yo acá en esto estoy haciendo un experimento y estoy agregando en la fase de desarrollo un anticuerpo que bloquea el factor c-KIT. Y lo que ocurre es que acá obviamente están presentes las células y acá no lo están.
¿de acuerdo? Y esto desde el punto de vista inmunohistoquímico, o sea, desde el punto de vista morfológico. Cuando yo bloqueo c-KIT, no hay presencia de células de Cajal. Y desde el punto de vista eléctrico, fíjense lo que pasa. Yo acá lo que mido es la actividad, fíjense ustedes, la generación entonces de cambios en el potencial de membrana, en estas células, yo lo puedo registrar, pero si yo a este músculo que está acá en este grupo, lo que hice es tratarlo con el anticuerpo, no voy a tener cambios en la actividad eléctrica. ¿Qué significa? Significa que las células que dan origen a estas fluctuaciones en el potencial de membrana no están presentes. O sea, no se desarrollaron y no hay cambios en el potencial de membrana. Lo que quiere decir este experimento es que cuando nosotros impedimos que actúe este factor de maduración c-KIT, no se generan las células de Cajal. O sea que este factor es indispensable para que se puedan producir las células. Y en este experimento, que es mucho más divertido todavía, lo que estoy haciendo es generando un animal transgénico que no expresa c-KIT, no tiene ese factor de maduración, y yo comparo la motilidad, comparo nuevamente, esto es ya la fuerza de tensión en miligramos, en distintas porciones del tubo digestivo, del intestino, proximal, medio y distal. Y fíjense ustedes dos cosas. En primer lugar, que cuando el animal no tiene c-KIT, la capacidad de generar tensión es mucho más baja, ¿sí? Esto está bien claro, está en los 3 segmentos del tubo digestivo. Pero acá tiene que ver algo con lo que habíamos hablado, y es que las células de Cajal proximales descargan con una frecuencia mucho mayor que las células de Cajal en los segmentos medios y en los segmentos distales. Y esto está hablando entonces de que hay un orden en el tiempo de latencia que se produce entre las señales en el sentido cefalocaudal, y que las porciones cefálicas del tubo digestivo van a tener una generación de una señal marcapasos mucho más frecuente que las porciones distales. Y esto que va a estar asegurando que el traslado del contenido del tubo digestivo sea en sentido cefalocaudal. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poquito porque se va a hacer muy larga la clase, ustedes se van a dormir y aparte vamos a tener un archivo pesadísimo que después no lo vamos a poder mover hacia ningún lado. La función de marcapaso, fíjense ustedes, requiere del aumento del calcio intracelular, y este es otro experimento en el cual yo estoy midiendo la despolarización, la actividad eléctrica en una tirita, en un preparado de músculo liso, y lo que estoy aplicando acá en esta línea es un estímulo. Lo que estoy haciendo es aplicándole tensión, estoy estirando ese preparado de músculo liso, lo estoy sometiendo a tensión. Y fíjense ustedes cómo, y esto es un hecho muy importante para la fisiología, que cuando nosotros estiramos el tubo digestivo, la frecuencia de descargas aumenta. Y esto tiene que ver, nuevamente, con el hecho de que cuando nosotros tenemos un contenido en el intestino que lo distiende, va a producir un aumento de su peristaltismo. Y esto tiene que ver con el efecto que produce a nivel de la contracción la fibra intestinal, que es algo que vamos a hablar mucho cuando hablemos de fisiología colónica, ¿sí? La fibra se acompaña, se embebe en agua, se distiende y produce entonces un efecto natural para incrementar la motilidad, que se explica entonces por el hecho de que la distensión de las fibras musculares
acelera la generación de estas ondas lentas. Bien, vamos a avanzar un poquitito con el control a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso entérico, fíjense ustedes, tiene casi 1.000 millones de neuronas, o sea, 100.000 neuronas, tiene la misma cantidad de neuronas que la médula espinal, y está organizada en dos plexos, un plexo mientérico o de Auerbach y un plexo submucoso o de Meissner. El plexo submucoso controla la función de la secreción desde el punto de vista motor, y desde el punto de vista sensorial contribuye a la sensibilidad necesaria para generar reflejos, por ejemplo. Mientras que el plexo mientérico tiene fundamentalmente una función motora. Acá tendríamos una organización, imagínense que estas son las distintas capas, acá viene la serosa, viene la longitudinal muscular, y acá tendríamos al plexo mientérico, luego tendríamos las fibras circulares, aquí en naranja, y luego tendríamos las células del plexo submucoso en relación con las glándulas secretoras situados a nivel de la mucosa. Entonces, cuando se activa el plexo mientérico, aumentan las contracciones de tipo tónicas, o sea que aumenta el grado de tensión, aumentan las contracciones rítmicas en su intensidad y en su frecuencia, y todo esto hace que aumente la velocidad de conducción del contenido gástrico. En cambio, cuando se activa el plexo submucoso, lo que hay es fundamentalmente un control de la secreción intestinal y de la absorción en forma indirecta. Y este mecanismo es un mecanismo que explica de alguna manera también un fenómeno de traslación, y es el hecho de que cuando se produce una señal, por ejemplo la distensión o una disminución del pH o otra señal, esta interneurona que capta, esta neurona sensorial que capta esa señal, va a activar neuronas, interneuronas, que por un lado van a ir a estimular en forma proximal. O sea, imagínense que este es el lado de la boca y este es el lado del ano, esta es la parte proximal, esta es la parte distal. Bueno, cuando se produce un estímulo, lo que va a ocurrir, un estímulo que aumente la motilidad, como por ejemplo la distensión, lo que va a ocurrir es que a través del plexo mientérico, las neuronas que están situadas en forma anterior van a ser activadas y van a liberar acetilcolina, que aumenta la contracción. Entonces, este segmento que está en sentido proximal del estímulo se contrae. Pero para que pueda producirse la propulsión, lo que tiene que ocurrir también es que el segmento siguiente se relaje. ¿Y cómo se logra eso? Porque esta misma neurona va a activar interneuronas que generan la activación de neuronas que contienen óxido nítrico, VIP o receptor, ¿cómo se llama? Neurotransmisores purinérgicos que producen relajación. Entonces, en dirección oral, cuando tenemos un estímulo, en la parte oral se contrae y en la parte caudal se relaja. Y esto hace entonces que el contenido pueda avanzar. Esto lo tienen que estudiar, durísimo, pero lo tienen que estudiar. Básicamente, inervación simpática, el neurotransmisor noradrenalina, el efecto entonces es disminuir la motilidad, contraer los esfínteres y contraer la muscularis mucosae. Mientras que por otro lado, del otro lado tenemos al parasimpático que estimula la motilidad, relaja esfínteres. Y otra cosa importante que tienen que recordar es que el parasimpático es cráneo-sacro y a través del vago inerva
la gran mayoría del tubo digestivo hasta el colon proximal, mientras que el colon distal, el recto, los esfínteres están inervados por la división sacra del parasimpático. Y bueno, por supuesto se tienen que acordar también que el simpático sale en el segmento tóraco-lumbar y que va a llevar a través de distintos ganglios sus fibras a las distintas porciones del tubo digestivo. El control nervioso se puede dar por reflejos cortos, o sea, si se genera un estímulo a nivel de la pared, por quimioreceptores o mecanorreceptores, como ya dijimos, se puede dar origen a reflejos cortos, locales, pero también esos estímulos pueden ascender por vía vagal y dar origen a reflejos que se denominan vagovagales. Esos reflejos vagovagales tienen tres componentes. Tienen una vía aferente que puede provenir de quimioreceptores o mecanorreceptores. La vía aferente, por supuesto, está dada en la porción alta, digamos, desde el colon proximal hacia arriba, hacia la parte oral, por el vago, y en la parte inferior por nervios pélvicos. O sea que este circuito vagovagal hace alusión fundamentalmente a los reflejos que tienen que ver con, por ejemplo, el estímulo de la secreción ácida gástrica por la llegada del alimento al estómago y la distensión. ¿Sí? Entonces, mecanorreceptores que captan la distensión envían señales por vía del vago, eso llega a nivel del tronco encefálico, a nivel, del bulbo al fascículo solitario, va al núcleo motor del vago, y del núcleo motor dorsal del vago se van a producir los eferentes que proyectan a los ganglios intramurales a nivel de las paredes del tracto digestivo. Y aquí tendríamos explicado entonces por qué cuando entonces se distiende el estómago se puede producir un aumento de la secreción ácida gástrica. De la misma manera hay reflejos vagovagales que cuando se distiende el estómago pueden producir un aumento de la motilidad a nivel del segmento ileal y aumentar el tránsito a nivel de la porción distal del tubo digestivo. De esta manera entonces distintos estados del sistema nervioso pueden influir sobre las funciones digestivas. No hay que acordarse entonces que por más que nosotros hablemos de reflejos, estos reflejos tienen por la inclusión de los sitios de procesamiento en el sistema nervioso central, permiten su modulación por distintos factores que llegan a esas porciones del sistema nervioso central, y esto está condicionando entonces que no siempre las respuestas a esos estímulos sean las mismas. Bueno, tenemos que terminar hablando de un sistema endocrino entérico, que está dado por células que se tiñen de una manera particular, por eso se llaman enterocromafines, porque tienen tinción con sales de cromo. También se los denomina células APUD, por el acrónimo Amino Precursor Uptake and Decarboxylation, ¿sí? Significa que captan y decarboxilan precursores de aminas. Y estas células, en forma similar a las de la médula suprarrenal, van a secretar distintas aminas, pueden ser adrenalina, puede ser noradrenalina, histamina, serotonina, y también adquieren la propiedad de secretar péptidos, y estos péptidos son las famosas enterohormonas. Se originan en la cresta neural, y fíjense ustedes que de la cresta neural pueden alojarse, van a migrar hacia el
endodermo primitivo, y del endodermo primitivo se van a distribuir en todo el tubo gastrointestinal, desde el estómago hasta prácticamente el colon. Van a ir a parar al páncreas, pero también van a ir a parar a la hipófisis, a la tiroides, a la paratiroides, a la suprarrenal, al pulmón, etc. Vamos a dar unos ejemplos de enterohormonas, son muy importantes, las vamos a ir a ver cuando hablemos de la regulación de la función gástrica, por ejemplo, vamos a hablar de la gastrina, y como para cualquier hormona, ustedes tienen que saber un poquito de su estructura química, cuáles son los estímulos que la liberan, y cuáles son los efectos. Esto lo vamos a ver entonces en forma particular cuando hablemos de la regulación de las distintas funciones por la gastrina, por la CCK, que también se llama colecistoquinina o pancreosimina o CCK-PZ, es la misma hormona. La secretina, el péptido inhibidor gástrico. Hay numerosísimas, debe haber, por ejemplo, yo les diría, calculo una treintena de enterohormonas, de las cuales las más importantes son unas 7 u 8 que ustedes tienen que conocer, las pueden buscar en el libro correspondiente, el capítulo 63 del Guyton, el libro que ustedes utilizan, cualquier libro moderno es bueno. Y yo creo que estamos terminando, así es. Vamos a tener que terminar ahora porque si no voy a parar de grabar en primer lugar, ¿sí? Porque así voy a parar de grabar para que esto no sea tan pesado, ¿sí?